11 de julio de 2021, Cuba vivió las mayores protestas pacíficas en lo que va de siglo. Miles de cubanos, en medio de la pandemia del COVID-19, reclamaban algo desterrado de la isla: libertad. Rechazo totalmente la postura del presidente de Cuba, a quien no elegí ni elegiría si pudiera votar. Se mostró como todo un dictador incompetente, patético y antipático. Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Una fe cristiana genuina jamás permitirá a un creyente coartar, impedir, intimidar y mucho menos reprimir a otra persona por expresar sus sentimientos. Junto a los ciudadanos salieron líderes religiosos y días después intercedieron por los detenidos, y varias instituciones condenaron la violencia contra los manifestantes. Hay muchas familias que están llorando ahora mismo, muchas familias, y entre esas familias hay 2 familias pastorales. Fue un momento importante para una nueva generación de líderes religiosos, involucrándose cada vez más en la vida política del país, rompiendo el mito enconado por el totalitarismo de que los creyentes no se meten en política. Es decir, que tener una fe te invalida de ofrecer tu visión del mundo y actuar cívicamente en concordancia con ella. He pasado meses conversando con cubanos de varias procedencias, algunos creyentes, otros no, sobre cómo la falta de libertades individuales, de todo tipo, afecta el vivir a plenitud la fe. Bajo el socialismo real, en los últimos 100 años, ha sido imposible ejercer las libertades individuales, especialmente para instituciones y ciudadanos contrarios al Estado. Millones de cubanos vieron restringidas las suyas con la Revolución de 1959, que rápidamente pasó de ser un movimiento contra el régimen de Fulgencio Batista a una franquicia tropical del totalitarismo soviético. Organismos pro derechos humanos y testimonios de presos políticos en las primeras décadas de la Revolución Socialista dan cuenta de una fuerte presencia de líderes y laicos cristianos apresados, torturados o fusilados por oponerse al avance comunista. ¡Viva Cristo Rey! Santa María, Madre de Dios. Este antagonismo se tradujo en un apoyo frontal a la resistencia anticomunista por parte de muchos religiosos. Y, como el resto de la sociedad civil, los creyentes perdieron la posibilidad de asociarse. Bueno, realmente en Cuba no existe libertad de asociación ni existe libertad de reunión. Lo que está plasmado en el llamado, porque realmente tampoco lo es, en el llamado sistema legal y jurídico, es simplemente una cortina de humo. Desde el triunfo de la revolución, la política en torno al reconocimiento de las instituciones y a la asociación es una política que se centra en una limitación, por llamarlo de alguna manera, y el término limitación lo empleo por la poca cantidad de organizaciones e instituciones que con el paso del tiempo reciben la autorización, reciben la inscripción y el registro desde el punto de vista legal para poder operar y actuar en el país. Ellos evidentemente permiten que solamente exista una institución de un tipo y esa es la de ellos. O sea que realmente tampoco se esconden para decir que la asociación o las reuniones tienen que ocurrir dentro del carril que ellos han planteado. Esta revolución comunista se jacta de no tener discriminaciones. Es que desde la raíz en el comunismo declaran que la religión es el opio de los pueblos. La religión, sobre todo judeocristiana. Sin embargo, vemos discriminación religiosa. A unos sí, a otros no. A los que le conviene a ellos, a los que piensan como ellos quizás. A eso se les da lugar como parte de la cultura cubana. Al no estar inscrita una institución determinada, se ven privados de la posibilidad, de la capacidad de poder importar algún recurso, de reconocer sus lugares. El movimiento apostólico, una red de 50 iglesias a la que pertenece POSE, subsiste ilegalizada por el Estado. Sus miles de miembros en toda Cuba viven la incertidumbre de intimidaciones, nuevas demoliciones de templos o el arresto y judicialización de sus líderes, por lo general frontales con el régimen. Libertad religiosa es más que simplemente tener la libertad de uno como individuo creer en una religión o cambiar hacia otra, poderse reunir libremente, poderse tener estatus
legal, jurídico, legalmente reconocido por el gobierno. El gobierno no puede meterse en eso, no puede restringir eso, porque eso es discriminación religiosa. Eso dice mucho de una sociedad como está, de un gobierno. Las iglesias no inscritas definitivamente están sujetas a las mismas violaciones de los grupos de la sociedad civil, incluyendo la oposición. O sea, ellos pueden destruirle los templos, ellos pueden acosarlos, ellos pueden arrestar a las personas, llevarlos a interrogatorios. Las inscritas tendrían un poquitico de más margen, pero al final existe la oficina del partido que controla las religiones en el país y ellas van a determinar absolutamente los permisos para procesiones, para actividades, sobre todo en espacios abiertos. A veces son más benévolos con esos permisos y bueno, se permiten, como hace unos años comenzaron a permitir las procesiones públicas que por mucho tiempo no se hacían en Cuba. A veces son más restrictivos con esos permisos, pero no te reconozco tu derecho a hacerlo sin necesidad de que yo medie y de que yo sea quien te diga ahora sí lo haces, ahora no lo haces, o ahora lo haces de esta manera o no de otra. Para hacer cualquier evento también tiene que dirigirse a las oficinas del Partido Comunista. O sea que un partido, una posición ideológica que de hecho es contradictoria con la religión, es la que autoriza qué puede hacer y qué no. Si nuestro discurso, nuestra prédica socialmente les empieza a incomodar a ellos, enseguida nos regulan. Por supuesto, hay una censura de qué van a decir y qué no van a decir. El discurso tiene que ser realmente inocuo en el plano político porque de lo contrario son suspendidos esos permisos. Y esto no es para nada nuevo. Esto es algo realmente viejo y afecta a todas las iglesias, ya sean católicas, protestantes o cualquier tipo de manifestación religiosa. Las iglesias más recientes en su llegada a nuestro país, como es el caso de la Fe Apostólica y de alguna que otra denominación, se han visto afectada su dinámica desde el punto de vista de funcionamiento. En Camagüey, con el pastor Bernardo de Quesada, le han decomisado sillas, le han decomisado bafles. El pastor Alain Toledano de Santiago de Cuba ha sido desalojado, su templo fue demolido, su vivienda intervenida, su congregación ha sido trasladada a un patio de un hermano de la iglesia donde ellos se están reuniendo bajo los árboles, bajo una carpa. Este es el templo, el lugar de la demolición está aquí. En octubre de 2020 salió a reportar con su celular la demolición del Templo de Asambleas de Dios del Reparto Abel Santa María en Santiago de Cuba. Durante la transmisión de Facebook Live se deja ver al fondo la maquinaria pesada con la que destruirán el pequeño templo, mientras el ruido de los motores se mezcla con cánticos de los miembros de la iglesia. Y otros son la gente de la seguridad. Esa es la entrada del lugar. Los medios de comunicación también han dado cobertura a este tipo de cuestiones, como esta demolición de un templo bautista en la localidad rural Tercer Frente, en el oriente cubano. Las autoridades alegaban que era una construcción ilegal. Hacia el final del video, un oficial de la policía política intenta arrebatar el celular de Alain y lo detienen durante 10 horas, junto a otros creyentes que le acompañaban. Con el paulatino aumento de la penetración de Internet en la isla, el castrismo no solo teme a la denuncia, sino a la libertad de expresión en sentido general. Todas esas leyes, hablamos, por ejemplo, o esos decretos leyes, el 370 o el 35 ahora y otros, o sea, tienen un fin que es controlar más, es censurar más, es mantener más atado a determinados sectores de la sociedad, a determinadas personas, y obviamente eso tiene un impacto en la iglesia porque la iglesia también tiene comunicadores o tiene gente que tienen que dar un mensaje que también puede resultar lesivo o que puede dañar la moral del país o del socialismo, como dicen los propios decretos o la propia Constitución, sin que la iglesia sea una organización disidente o opositora. Su mensaje es disidente por naturaleza, es un mensaje que revoluciona, que cambia, que llama a poner la mirada donde está la miseria, donde están las necesidades, donde están los problemas que muchas veces el poder busca esconder. La iglesia tiene una misión profética de anunciar el reino de Dios, de anunciar la salvación, de anunciar las vías por las cuales la persona puede desarrollarse plenamente y vivir en dignidad, pero la iglesia tiene una misión también de denuncia. Nuestro país no tiene como política establecida que los contenidos religiosos formen parte de las plataformas oficiales de distribución masivas dentro del mismo, ¿no?